mano de Susan Hassan, del Israel Museum, y después tendremos a Francisco Domenech de los museos coruñeses. Y para empezar tendremos primero la sesión de Susan, después un pequeño descanso para que después podamos tener la siguiente ponencia y, acabadas las dos, tendremos un pequeño debate en el que podréis hacerles preguntas sobre los temas que van a tratar aquí hoy. Para presentar a Susan, os puedo decir que es conservadora de nuevas tecnologías y responsable de Internet en el Israel Museum de Jerusalén, donde diseña e implementa arquitecturas electrónicas a las salas, así como programas divulgativos, entre el que cabe reseñar el recientemente presentado Digital Dead Sea Scrolls, versión digital de los pergaminos del Mar Muerto, que recibió 1 millón de nuevos usuarios nada más producirse su lanzamiento en septiembre de 2011, sin necesidad de que ningún electricista sustrajera alguno de estos documentos originales. Sus investigaciones doctorales en el Goldsmiths College de la University of London in Media and Communication se centraron en el desarrollo de arquitecturas electrónicas en los museos actuales. Actualmente, Hassan centra sus intereses en museos virtuales, redes sociales, crowdsourcing, en el sector del patrimonio cultural y plataformas de diseminación de las bibliotecas y archivos digitales. Fue profesora visitante en la University of London, impartiendo clases de diseño web, museología y nuevas tecnologías, y profesora en el Departamento de Museología de la Universidad de Haifa, Israel. Ahora pues, nos va a adelantar un poquito algunos detalles sobre el Israel Museum, que es la mayor institución cultural de Israel y está catalogada entre los museos de arte y arqueología líderes a nivel mundial. El museo alberga cerca de 500.000 de objetos entre sus colecciones enciclopédicas, abarcando desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo e incluyendo la mayor cantidad de fondos arqueológicos del mundo relativos a la Biblia y la Tierra Santa. Su presentación describirá tanto el museo visto a través de la huella electrónica como con sus colecciones, sus muestras de arte, que a partir de ahora pues, nos podrán llegar incluso desde la palma de nuestras manos. Os dejo entonces con Susan Hassan. Okay, good morning. As I didn't have my Buenos días. Como no me puse los cascos, espero que dijese cosas bonitas sobre mí. ¿Me entendéis en inglés? ¿Quién escucha el español y el gallego? Bien, entonces puedo hablar bastante rápido. in that case, and I'll try and wait for you to catch up. Bien, vengo del Museo de Israel en Jerusalén y voy a hablar de la manera en que hacemos accesibles nuestras colecciones al museo. Voy a hablar un poco sobre el museo, pero bueno, he cambiado un poco el título de la presentación. Dar el museo en la palma de la mano. En la actualidad hemos desarrollado este departamento de nuevas tecnologías y ya no trabajamos con PCs, porque aunque todo el mundo sigue utilizando el PC, pero hemos empezado a trabajar con los móviles. Es para ver un poco cómo experimentamos el museo con esto. Es algo problemático. Estamos reconstruyendo todas nuestras aplicaciones web y todos nuestros perfiles web en lo que llamamos un entorno responsive. No sé si hay algunas arañas ya en la red que tengáis estas páginas, es decir, una página, es muy difícil que una página pueda responder a todas las aplicaciones para el smartphone, para el móvil, etcétera. No sé si hay alguien que esté desarrollando eso, una persona, 2, 3, muy bien. En ese caso, pues estamos desarrollando mucho PHP y traemos todo nuestro legado, nuestras bases de datos, de legado de nuestros objetos e interfaces en un único entorno. Y vamos a terminarlo dentro de un par de meses y a partir de ahí tendremos una nueva web y bueno, un entorno para los smartphones, y todo lo que vamos a mostrar ahora va a funcionar allí con algo de suerte. Y por eso hablamos de llegar a la palma de la mano. Voy a presentar primero el Museo de Israel, que está en Jerusalén. Es un museo enciclopédico, uno de los 10 más grandes del mundo. Vamos a ver algunas cifras. We have 19,000 square meters of gallery space. Tiene 19.000 metros cuadrados de galerías, 81.000 metros cuadrados en su campus. Tenemos un jardín de arte con 20.000 metros cuadrados y 500.000 objetos de bellas artes, arqueología,
y etnografía judaica y judía, y hablamos de esta narrativa que representa la historia de la cultura mundial, porque somos un museo enciclopédico, lo cual quiere decir que contamos con colecciones de los distintos tipos de eras cronológicas y de distintos países. Hablamos de una cultura mundial que proviene de hace 1000 millones de años. Hay un objeto que tenemos que es de esta época. Vamos a hablar un poco del contexto. El museo está en Jerusalén y acaba de pasar por un programa de renovación de $1 millón y todos los espacios de galería, el campus, todo se ha renovado de arriba abajo. Las colecciones siguen siendo las mismas, son colecciones fantásticas, pero lo que ha ocurrido es que las colecciones todas se han vuelto a mostrar de una forma muy hermosa en las nuevas galerías. Esta es la entrada del museo y voy a hacer con vosotros una visita guiada y hablaros de las distintas colecciones y de las distintas actividades. Antes de poder entrar en el museo, pues hay una cafetería, ahí organizamos reuniones, no es necesario entrar en el museo para acceder a la cafetería, y es un lugar muy acogedor en el centro de Jerusalén y está ahí pues en el corazón de la ciudad y está justo enfrente del Parlamento. Si miramos desde la puerta, desde la entrada, vemos el Parlamento y también las oficinas del Gobierno. Estamos en un lugar muy central. Estas son las vistas desde el interior del museo. No sé si se ve aquí muy bien. Bueno, esta es la entrada, el camino que lleva desde la entrada principal. Esta es la parte exterior del museo y esta es de la parte superior y estas son algunas de las zonas nuevas. Lo que me llamó la atención hoy al entrar en este museo por la mañana es que hay un paseo muy grande que hizo todo el mundo para llegar aquí a esta parte superior, y en nuestro museo también hay un paseo muy largo, este que va por aquí. Desde el año 65, cuando se abrió el museo, pues estaba así, y en el invierno, cuando hace mucho frío, y en el verano, cuando hace mucho calor, pues si vamos con una sillita de bebé o en una silla de ruedas es muy difícil caminar por este pasillo, por este camino. Entonces lo que hicimos fue hacer un túnel subterráneo para que la gente pueda entrar con una inclinación muy poco inclinada, y vemos aquí pues cómo se puede llegar rápidamente, incluso se puede llegar en una especie de cochecito de estos como los que hay en los aeropuertos, en las pistas de golf, hasta la entrada. Esto es alguno de los cambios que hemos hecho recientemente. Así que ahora se puede escoger pues ir caminando. Anish Kapoor estuvo trabajando aquí, o bien entrar por debajo. El museo es por lo menos 4 museos en uno. Es un complejo de diferentes museos. La zona de arte tiene 11 departamentos de comisariado, desde lo que sería el arte occidental y el arte no occidental. Tenemos una colección, por ejemplo, de arte asiático, una de arte africano fantástico. También tenemos una dedicada a la fotografía vintage, moderna. También tenemos la colección contemporánea, que es una colección excelente, y cada año contamos con 2 o 3 exposiciones sobre arte contemporáneo desde los distintos departamentos de comisariado, y es un museo muy dinámico. También tenemos el ala de educación, tenemos 100 personas que trabajan en esa área de educación y que lo que hacen es interpretar las colecciones, trabajan con escuelas, con el público. Tenemos una escuela de arte en el museo, todas las mañanas vienen adultos y también hay por la tarde niños y a última hora de la tarde jóvenes, y nuevamente por la noche pues hay para jóvenes y para personas adultas. Tenemos 26 sesiones en el estudio y en total pues hay unos 900.000 estudiantes cada año. El sector de educación, el área de educación también es responsable de la interpretación, y aparte tenemos 200 guías y voluntariado, que son personas que están en otro departamento pero que también trabajan con el de educación. Y tenemos también el ala de arte judío y de la vida judía, y es un departamento pues que trabaja con artefactos judaicos
que incluye pues, joyas, etcétera. Y el último departamento, ALA, es la arqueológica. Y aquí tenemos distintos departamentos cronológicamente organizados. Cada uno tiene sus colecciones. Y mi trabajo es representar a todas estas personas ante el museo. Puedo hacer, ayer, por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con el departamento de eventos, cómo ponemos los eventos en línea, cómo los promovemos, hablaremos de esto en un minuto. También hablé con el personal de las colecciones para desarrollar más colecciones en línea. Todas las personas, estos 27 comisarios y comisarias del museo y todos los servicios de comisariado, de eventos, de educación, acabamos de sacar una revista en línea, académica en hebreo, nos la voy a enseñar por esto, y ya 900 personas se han suscrito. El trabajo es muy variado, es muy interesante y no hay 2 días que sean lo mismo. Hay muchas cosas que pasan constantemente en este museo. También el alcance de las colecciones es impresionante. Vemos este modelo, hay una moneda que sale saltando. Bien, es un museo, es un objeto de 4.000 metros cuadrados, es un museo, es un modelo, una maqueta de Jerusalén que recrea la topografía de Jerusalén un modelo, una maqueta que es un objeto de museo, seguramente es uno de los objetos más importantes. Y esta moneda es de la diosa de la victoria, de Nike. Es muy pequeñita, muy pequeñita. Y lo que hacemos es ponerlas en Internet, y cuando trabajamos como arañas tenemos que pensar en la complejidad del campus, en estos objetos tan grandes, pero también en los objetos pequeñitos que tienen que tener un espacio en la página web. Así que vemos esa monedita, y en este momento tenemos una exposición que se titula La revelación de las monedas más antiguas. Es una exposición en la que hay cientos de moneditas muy pequeñas que casi no se pueden ver. Así que lo que hacemos es subirlas a la red y vemos cómo se organizan para interpretarlas. Esta es la solución que hemos encontrado. Las monedas que hemos seleccionado las podemos inspeccionar como si estuviéramos trabajando con un microscopio. Se puede ver todo el trabajo, todo el proceso de labrado y la calidad de la moneda. Y todas estas monedas se exhiben en nuestra página web. Esta es una exposición típica. Tenemos una base de datos de nuestras exposiciones, 800 desde el año 95, que están en línea, y unas 200 son mini sites. Esto es lo que sería un mini site, porque sería una página web dedicada a esta exposición, con lo cual contamos con 200 mini sites, y en el departamento de arte intentamos que cada uno de los mini sites adopte las características de esa colección o de esa exposición, con lo cual esta exposición es bastante pequeña. Las monedas son muy pequeñas y también el espacio de exposición es muy pequeño. Los visitantes pueden ver las monedas y después pueden inspeccionar los objetos de forma muy detallada en la página web. En el museo, si entramos en la exposición, pues lo que vemos es una monedita muy pequeña que está ahí en su vitrina, y la página web lo que nos permite, la ventaja que nos da, es hacer este proceso de ampliación que hace que la gente pueda ver los detalles más pequeños de las monedas. Una de las maneras en las que funcionan nuestras colecciones, tenemos una base de datos en línea, y en este momento hay unos 7.000 objetos, está en hebreo y también parcialmente en inglés. La mayoría de los objetos están en una base de datos, pero lo que hacemos es trabajar con el Google Art Project. No sé si alguien se ha unido al Google Art. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Solo una persona? Es muy divertido, ¿no? Trabajar con ellos es muy divertido. Bueno, para nosotros fue muy emocionante, os lo mostraré. Se vinieron para trabajar con nosotros en 2 proyectos y nos pidieron qué objetos nos gustaría poner en línea, y lo que hicimos fueron unos highlights de 520 objetos de todos los departamentos. Y bueno, no sé si conocéis el Google Art Project. ¿Alguien lo ha utilizado? ¿Quién lo ha visto?
Está muy bien, ¿no? Saben lo que están haciendo. Bueno, lo más interesante es que en los museos de arte podemos estar con los socios de 155 otros museos y ver nuestra colección de 120 objetos y los podemos comparar con los de otros museos del mundo para hacer una interacción cruzada. Es una interfaz muy interesante y nos alegra mucho. Bueno, nos volvieron locos, pero en cualquier caso, creo que tengo una imagen aquí. Esta es la interfaz. Esta es la visión de nuestro museo, si la vemos en Google. Básicamente, conocéis Street View, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo más interesante es que cuando vamos conduciendo por Jerusalén con Street View, vamos a visitar la zona vieja, buscamos una casa, llegamos a nuestro museo, llegamos a la entrada principal con Street View y podemos entrar sin pagar entrada y vamos directamente en las galerías. Con lo cual, el Street View y el Google Art Project están conectados, lo cual quiere decir que las personas pueden salir, de llegar desde su navegador. No funciona en iPads, no sé si os habéis dado cuenta, por alguna razón no funciona, lo están intentando solucionar. Pero bueno, quien utilice la interfaz de Google puede entrar desde la calle a las galerías, darse una vuelta por el museo y volver a salir. Hay una barrera transparente. Aquí hay unos muros de cristal, hay que entrar, comprar un billete, ir por la seguridad, dejar en la bolsa, ir a la cafetería, entrar en el museo, pero con el Street View y Google Art Project se puede hacer sin pasar por nada de esto. Aquí vemos la entrada, si vamos hacia la izquierda, y esta sería la entrada principal. Y ahí vamos entrando por la zona, por esta obra de Anish Kapoor que produjo para nuestra renovación del museo. Anish Kapoor hace esculturas y objetos físicos muy interesantes. Este es un cono con dos partes que refleja la visión de Terry Kolik, que fue el alcalde de Jerusalén y que empezó en el 63 y el 64 con este museo, y se le hizo un homenaje hace un par de años y fue la persona que realmente le dio un impulso a este museo. Y el objeto de Anish Kapoor lo que hace es mostrar estos dos conos de material sólido que reflejan por una parte el cielo, y el cielo se refleja de forma invertida. Sí, refleja lo que está a nuestro alrededor, con lo cual es una especie de visión invertida. Esto es lo que vemos cuando llegamos al final de esta caminata para entrar en el museo. También se puede volver a caminar, y aquí vemos esta manzana, la Appleberg, y aquí entramos en el jardín de las esculturas, que es estupendo, precioso. Tenemos una colección de primer orden de esculturas, y Street View nos permite ir incluso como si fuéramos en bicicleta. Todo el jardín de esculturas está realmente capturado en este ambiente. No sé si veis aquí esta persona que va en la bici. Aquí está el señor de Google con sus cámaras, y está en la entrada del museo. Street View es este señor que va en la bicicleta, y dentro del museo va en esa especie de patín con un robot, con esa cámara en la parte superior. No se pueden ver ahí muy bien, pero bueno, tiene como unas 6 cámaras que van haciendo esa panorámica de 360 grados, y va ahí conduciendo, hace esa visión, y lo hicieron durante 3 días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estuvieron ahí en nuestro campus rodando. Por lo tanto, en cuanto a Internet y sacar el museo fuera de las paredes del museo, esto es algo realmente perfecto. Tuvimos mucha suerte de que vinieran a nuestro museo, porque es la forma de traer. Si yo quiero enseñaros mi museo, nada más tenemos que ir a Google Art Project. Antes teníamos una interacción, unas visitas en 3D, pero nada tan global como esto, que nos permite ver todos los metros cuadrados, todas las galerías que están en el interior y fuera de nuestro museo. Estamos muy contentos de este proyecto con Google, ese segundo proyecto. Bien,
Vamos a entrar en las galerías porque no es simplemente el museo no solo trata del propio campus de las instalaciones, sino de los objetos y las actividades que se llevan a cabo. Bien, digamos que Internet nos pone en el mapa. Como el museo es tan complicado, era muy difícil hacer un mapa de él. Cuando vienen los visitantes físicos al museo, pues tienen ese mapa físico. Si vemos a los visitantes en la entrada como hablan, el mapa abren. Es un mapa enorme y empiezan a dar vueltas. Y todos los días tenemos que trabajar también no solo en las nuevas tecnologías, sino la gente con el mapa que está ahí. Pues ¿a dónde vamos? Porque el museo es muy complicado. Hay que subir, bajar, etcétera. Y la gente de Google tuvo problemas a la hora de hacer un mapa y mira que son expertos. Bueno, aquí tenemos el nivel 0, -3, 1, 2, 3 y después hay distintas salas, distintas partes del museo. Son unas instalaciones muy complejas. Hay algunas que en la que están estos papiros del Mar Muerto y teníamos que hacer un mapa verdaderamente del museo y permitirles a las personas que nos fueran encontrando. Y esta es la interfaz de mapa que les permite a las personas caminar por las instalaciones. Aquí vemos la entrada principal. Aquí estamos en la entrada de la galería arqueológica. Las 3 alas de comisariado están en este pasillo, se puede entrar en una o en la otra. Aquí vemos los sarcófagos del siglo III antes de la era común. Vemos aquí estos sarcófagos de cerámica donde hay personas en su interior y a los niños pues se les explica. A los niños les encanta y muchas veces pues se hacen como amigos de estos objetos. Esto es como la introducción. Estas personas muertas pues saludan, digamos, entre comillas, a la entrada de la galería. Y esta es la entrada del Departamento de Etnografía de la judaica y la vida y arte. Y esta es una de las galerías típicas de la zona de arte. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Pues bien, ¿nos seguimos el mapa o vamos caminando de forma intuitiva por el interior del espacio y podemos llegar a un objeto? Por ejemplo, aquí, antes de llegar al objeto, vemos una especie de marcación en la parte lateral que nos dice que es algo de lo que podemos hacer una visión más próxima, un zoom, y con ello pues hacemos una combinación. Podemos caminar por el espacio, podemos llegar a las colecciones, podemos ver todo en el contexto de la exposición y esto nos permite también llegar a un objeto, hacer clic y conseguir esta información, esa capa de metadatos de cada objeto. Y tenemos 520 objetos incluidos en esta interfaz del mapa. Cada uno de ellos tiene muy alta resolución y esto es algo fuera de lo normal porque podemos inspeccionar el objeto como hicimos con la monedita. Con esta interfaz se puede ver el objeto, cada pincelada se puede ver, es como si casi tocásemos el óleo y el lienzo. Bien, no sé si tenemos una buena conexión, pero podemos ver algunos pantallazos y bueno, a veces podemos incluso ver en vivo. Aquí vemos algunos objetos que salen o bien algunos objetos relacionados que sean de la misma época, del mismo artista, del mismo tema. Es una interfaz realmente muy agradable. Aquí vemos la colección de arte israelí. El departamento de colecciones suele trabajar con colecciones permanentes. Tenemos un canon de arte israelí y esto es una planta completa y la planta superior son exposiciones temporales. Tenemos una exposiciones que viene de todo el mundo y también exposiciones temáticas. Hay una planta completa y bueno, no tiene mucho sentido incluirlas en el Google Art Project porque cambian todo el tiempo. Estas son colecciones permanentes, sin embargo, vemos parte de esta colección de arte israelí. A veces se mueven los objetos para ir al extranjero a colecciones temáticas, pero esto es el aspecto. Aquí vemos la galería impresionista. Creo que tenemos 20 objetos.
del impresionismo, que siempre es un superventas. Cualquier museo del mundo que ponga una exposición de impresionismo vamos a tener gente que la vaya a visitar. Es una parte muy popular de nuestra colección y toda la galería está en línea. La galería de diseño es una colección muy pequeña, una colección excelente de pósters con muy buena calidad, y aquí vemos una exposición temática que está dispuesta de forma cronológica en la galería y nuevamente se puede hacer clic en cualquiera de los objetos. Esta es una vista general de parte de la colección arqueológica. Es una exposición sobre 3 religiones monolíticas, monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y tenemos objetos de cada una de ellas que se reúnen en esta galería y se puede dar un paseo por estas 3 colecciones que funcionan muy bien juntas. Podemos ver las cosas que son semejantes, las cosas que son diferentes. Si hacemos clic en esta mesa, en esta vitrina, ahí hay una etiqueta que está al lado de este amuleto y hay una conexión siempre entre Street View y la vista de la galería y los objetos. Aquí vemos la conexión. Cuando nos vemos algo que nos gusta y le queremos echar un vistazo, hacemos clic y ahí se nos da la imagen completa. Podemos inspeccionar la obra, leer ahí pues la etiqueta que tiene, que nos da especificación sobre el periodo, etcétera. Y algunos son objetos y algunos de estos objetos, como decía, están, digamos, señalados. Vamos a salir ahora de la parte principal del museo y aquí vemos el templo del libro. No sé si alguien ha oído hablar de los pergaminos del Mar Muerto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, los pergaminos del Mar Muerto son como la Mona Lisa de nuestras colecciones. Estos pergaminos se encontraron en los años 40-50 en una serie de cuevas, 11 cuevas, en Qumran, al lado del Mar Muerto, en el desierto que rodea el Mar Muerto. Y bueno, la historia dice que un pastor, un joven pastor, estaba con sus rebaños y estaba en una cueva, una zona de cuevas, lanzó una piedra en una de las cuevas para escuchó el ruido de la cerámica que se rompía y encontró estas grandes vasijas. En su interior había unos pergaminos y estos pergaminos pues son realmente objetos increíbles de hace más de 2000 años. Cada uno de estos pergaminos cuenta una historia. Un tercio de los pergaminos están en hebreo, un tercio son bíblicos, están escritos en hebreo, arameo y griego, y se cree que son personas que dejaron hace 2000 años y durante 300 años vivieron en el desierto tras dejar Jerusalén. Y lo que entendemos es que por la escritura fue Josephus Flavius, un historiador que hizo una historia del pueblo judío, pues se unió a ellos en Qumran y escribió sobre estas personas, que también escribían sobre sí mismos, porque parte de los pergaminos son sobre la Biblia, historias de la Biblia, otros que son historias de la Biblia que se quedaron fuera, y la tercera parte son los pergaminos de los secretarios que hablaban sobre este pueblo. Josephus escribió sobre este pueblo que dejó Jerusalén porque creían que Jerusalén era un lugar de corrupción. Hace 2000 años, cuando Jesús andaba por Jerusalén y cuando se habla de la corrupción del templo, pues este grupo de judíos se desplazaron y fueron al desierto y fueron a crear unas comunas, una especie de kibutz, vivieron allí juntos y tenemos evidencia arqueológica del tipo de vida que llevaban. Por ejemplo, en una zona en donde tenían su refractorio o su cafetería, pues había cientos de cuencos de cerámica que están ahí acumulados y muchas potas, muchas cazuelas. Se veía que la gente comía ahí conjuntamente, que comían y rezaban juntos, y podemos ver una foto de un bonito edificio. Se fueron de Jerusalén para establecer esta especie de comuna en el desierto
Es más o menos la época en la que andaba San Juan Bautista por el desierto, y también pensó en esta idea de la purificación ritual, igual que esta secta judía, que habían dejado la corrupción del templo y se habían integrado el templo en sus corazones y pensaban que tenían una línea directa con Dios. Y fueron al desierto para prepararse para una batalla masiva que pensaban que iban a tener que emprender. La batalla de Gog y Magog, no sé si os suena, está en la Biblia. Y este edificio en el campus, que es el templo o el santuario del libro, fue construido como una especie de metáfora de esta historia de los esenios que venían al desierto para vivir allí. Así podéis ver el edificio blanco, que es una especie de tejado blanco que cubre las colecciones que están debajo, y después este muro de basalto negro que representa la historia de la propia secta, que eran los hijos de la luz. Ellos habían visto la luz y querían salvar al mundo, y se enfrentaban a lo que pensaban que eran los hijos de los malvados, este muro negro, y salieron al desierto para prepararse para esta batalla tan terrible que nunca llegó. Y escribieron sobre sí mismos y también protegieron y copiaron los documentos que habían traído de Jerusalén, tan preciados. También hay un argumento académico acerca de qué sucedió realmente, si los documentos fueron escritos en Qumrán o fueron copiados en Qumrán, porque fueron guardados en estas vasijas de cerámica. No sabemos, solo podemos saber lo que escribieron sobre sí mismos y mostrar lo que encontramos en el sitio arqueológico. La persona que comisaría los documentos tiene mucho cuidado de no interpretar demasiado la colección, porque tenemos unos artefactos que ya en sí mismos son increíbles. Tenemos un libro de Isaías, por ejemplo, en uno de los pergaminos. Pues presentamos el pergamino, pero simplemente interpretamos un nivel mínimo, permitiendo que los propios visitantes hagan su propia interpretación, porque al fin y al cabo es la Biblia viva, viviente, y está en hebreo. Así que para los visitantes del museo presentamos la evidencia arqueológica de las colecciones, los propios pergaminos, pero con mucho cuidado en unas unidades, en cajas herméticamente cerradas, una especie de cajas o urnas herméticas con un sellado especial. Y los pergaminos tienen una gasa entre ellos para evitar su deterioro. Y de vez en cuando se exponen parte de los pergaminos, porque al fin y al cabo es materia orgánica, y solo pueden estar 4 meses expuestos para no deteriorarse. Y tenemos mucho cuidado en las condiciones de exposición. En la sala hace un frío que pela y además la luz es muy baja. Y hay una protección muy especial en estas cajas que están construidas especialmente. Unas cajas de cristal para mostrarlos, pero que no se deterioren. Y todo esto sucede debajo de este complejo del muro negro y de la especie de cúpula blanca que cuenta la historia de los esenios que estaban en aquel momento en el Mar Muerto redactando los pergaminos. Bueno, vamos a seguir con la visita virtual. Aquí entramos en la planta subterránea, que es la galería. Tengo aquí una chuleta para mostrar la problemática. Vemos cómo hay esta vitrina tan curiosa, que es una vitrina que muestra un facsímil del pergamino de Isaías. El pergamino estaría así, se encontró así dentro de las vasijas y llevaba 2000 años enrollado. Y los arquitectos en 1965, cuando construyeron este edificio, a ver si encuentro una imagen mejor, bajo la cúpula blanca pusieron el pergamino en una especie de vitrina, pero a medida que fueron abriendo el pergamino, desenrollándolo, que llevaba, como digo, 2000 años enrollado, y lo pusieron en la vitrina, se dieron cuenta, bueno, esto es mi presentación, no es el pergamino de Isaías, pero os hacéis una idea. Si le dais la vuelta a la fibra, el otro lado se estropea, es muy peligroso. Entonces lo que sucede es que si dejásemos el pergamino así, como lo había puesto el arquitecto, hoy en día no tendríamos ya el pergamino. Así que muy rápidamente se dieron cuenta de ello, desmontaron la exposición, pusieron un facsímil y se muestran partes del pergamino de Isaías
y en esta vitrina se expone todo el facsímil de lo que es el rollo entero de papiro. Pergamino, perdón. Y por supuesto tenemos una posibilidad de acceder en línea al facsímil del pergamino de Isaías. Uno de los problemas que tiene este pergamino de Isaías es que al ser tan delicado y tan importante, porque es precisamente una copia del libro de Isaías de la Biblia, y es una de las que fue aceptada por el canon después del concilio de Nicea, este pergamino no puede mostrarse totalmente y por ley no puede salir del país. El Parlamento ha redactado una ley que prohíbe que este patrimonio del Estado de Israel salga del país. Hace un par de años, bueno, 4 años realmente, el Estado de Israel celebró su 65 aniversario y se sacó el pergamino para exponer al público durante 4 meses. Yo ya llevaba entonces 26 años trabajando para el museo y ya llevo 30 y nunca había visto el pergamino entero, el rollo entero. Incluso trabajando con él no se nos dejaba entrar en el almacén donde estaba ni hacer nada con el pergamino. Así que cuando se expusieron fue emocionante. Sacaron estas 2 cajas enormes. El pergamino tiene 6 metros de largo. Es así de largo, es un pedazo de pergamino. Y es así de alto. Está todo enrollado. Y se va enrollando de un lado y desenrollando del otro, como los que hay en las sinagogas, no sé si os dais cuenta. Y así vais llegando al final del capítulo, poco a poco, columna por columna. Y realmente mostrar esto en el museo fue muy difícil. Son 2 cajas enormes, como decía, que fueron traídas para esta celebración especial. Se construyó un espacio de galería especial y todos queríamos ir a ver el pergamino de Isaías. Para mí era muy emocionante porque era el objeto original a partir del cual se construyó el museo. Tenemos precisamente el objeto por el cual se fundó el museo. Y no hay nada comparable a un objeto real. Por mucho facsímil o versión online, no hay nada que se compare con la singularidad del objeto físico. Así que hemos trabajado para darle una interpretación electrónica, pero no viene siendo más que una especie de huella del original, del objeto arqueológico. Y no siempre se puede acceder el objeto original, como en este caso el pergamino de Isaías, pero si por lo menos si se puede ver alguna vez físicamente, pues la gente viene, se expone durante 12 horas al día y la gente entra a este santuario del libro para ver los pergaminos. E intentamos pensar una manera de que la colección pudiese estar accesible en línea de una forma significativa. Bueno, fue uno de los proyectos que hicimos con Google. En la oficina de París de Google se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron, sabemos que tienen ustedes unos pergaminos estupendos, ¿les podemos ayudar? Sí, tenemos esos pergaminos, ayúdennos. Entonces llevamos 1 año con este proyecto. Hemos tomado fotografías de 5 de los pergaminos más importantes con una altísima resolución. Los hemos colgado en línea y el pergamino de Isaías tiene una interfaz especial, es decir, voy a mostraros para que lo veáis. Bueno, no puedo mostrarlo, pero puedo intentarlo. Aquí hay una historia. Esto es el interfaz. Cuando se amplía con esta ventana de Google, es el efecto de Google Maps. Sabéis que hay un pequeño navegador y se puede ampliar. Y dado que teníamos unas imágenes de altísima resolución, podemos hacer ampliación en el pergamino. Casi se puede ver la tinta, se puede ver también las costuras entre pergamino y pergamino, se puede buscar por columnas, se puede buscar por versículos, porque además hay una versión inglesa, entonces podemos buscar por versículos o por pasajes. Si buscamos un pasaje en particular, el pasaje favorito, todo el mundo puede tener alguno. Por cierto, si habéis seguido las elecciones de Estados Unidos, Mitt Romney está constantemente haciendo citas de Isaías. Yo lo noté porque yo conozco bien el documento. Hemos trabajado con esto mucho tiempo y yo trabajaba junto el original con el inglés para que la imagen que se viese estuviese conectada con la traducción a inglés. Y yo llevaba semanas leyendo a Isaías en hebreo y en inglés y viviendo con Isaías y de repente oigo al Romney haciendo citas que me sonaban de algo. Se pasa la vida
lleva hablando de todas las desgracias que van a pasar con el mundo, el fuego del fin del mundo y estas cosas. Entonces, si hacemos clic en el manuscrito real y hacemos la interfaz, abre una pequeña ventanita que nos permite leer el texto en inglés. El libro, como digo, está en hebreo, pero hay traducción a inglés. Pensad, la traducción en inglés, pues no está muy claro qué traducción vamos a utilizar, de qué Biblia, pero bueno, la Biblia hebrea pasa de hebreo a griego, de griego a latín, de latín a inglés, a veces puede ser en chino, en serbocroata, pero cada vez que hay una nueva traducción puede cambiarse algo. Así que hemos intentado encontrar una versión de la traducción a inglés que no es tan fácil. Y bueno, si alguien me quiere preguntar cómo lo hicimos y por qué lo hicimos, puedo entrar en más detalles. Este es nuestro comisario para los pergaminos del Mar Muerto y ha trabajado estrechamente en este proyecto. No sé si podéis ver aquí, pero estaba hablando de la comunidad. Si veis estas 4 líneas aquí, estos 4 puntos, esta es la forma de expresar el nombre de Dios, el nombre del Señor en hebreo. El nombre es tan sagrado que no se permite escribir el nombre de Dios o el Señor. Simplemente se ponen 4 puntos, 4 marcas en la página, y esta es la forma tradicional. Yo no puedo decir el nombre en hebreo porque sería una blasfemia. Entonces, vale para el original. ¿Pero qué hacemos con la traducción? ¿Qué hacemos para el inglés? ¿Qué versión? Decimos Dios, decimos mi Señor, el Señor. Estos son cosas complicadas y además con mucha sensibilidad política. Para la interfaz de este proyecto, si entramos a la traducción inglesa, hay un espacio para responder a esto y la gente respondió de todo. Nos han incluso atacado porque habéis escogido la versión del rey Jaime, que no lo hicimos. ¿Por qué no escogéis la versión china? Dice, ¿sabéis lo difícil que es poner la traducción china de Isaías? Bueno, es una historia dentro de la historia e incluso he hecho presentaciones apenas de las reiteraciones de las traducciones del libro de Isaías según los interfaces. Bueno, que sea Adolfo quien os cuente la historia porque lo hace mejor que yo. Es nuestro comisario, como decía, de los pergaminos del Mar Muerto. Oops, no. The sound? are ancient Jewish manuscripts discovered in the area of the Dead Sea by Bedouins. Between 1947 and 1956, hundreds were discovered, including the most ancient biblical manuscript on earth, the Great Isaiah Scroll. These documents were hidden in the caves on the eve of the destruction of the city of Jerusalem by the Romans. Since 1965, you have to come to the Shrine of the Book. You have to You come have to the to Shrine be of the Book. physically in Jerusalem to see the scrolls. Today, after 2,000 years, thanks to Google's technology, these documents are online. We took very high-resolution photographs, which allows us to magnify and to explore by column, chapter, and verse, from the Hebrew or even from an English translation. Google's mission is to organize the world's information, make it universally accessible and useful. One cannot think of content and information which is more important than content related to the cultural and religious heritage of so many people in the world. What is really amazing is to take 2,000-year history and make them available to you, to anybody, to make them one click away, wherever you are, in your office, in your home, on your mobile. The Dead Sea Scrolls give us a new perspective about ancient life, society, and thought. They promote interfaith dialogue. They promote understanding between human beings. Now you are not just a passive reader from the scroll. You become active. You have the chance to understand why these ancient manuscripts became the greatest archaeological discovery of the 20th century. So I think we're very privileged.
Así que creo que tenemos un verdadero privilegio de contar con este manuscrito en nuestra colección. Como digo, el Santuario del Libro es un subconjunto del Anillo Arqueológico, que es un subconjunto del Museo Israelí. Pero los pergaminos del Mar Muerto es lo más importante de la colección. Y aunque hemos trabajado con Google, y tampoco quiero aquí hacer una promoción de Google, hemos hecho estos dos proyectos que nos han ayudado mucho. Y tienen estas herramientas tan potentes que nos permiten a nosotros también proyección internacional. Pero no teníamos idea del éxito de este proyecto. Tenemos aquí una lista de los medios que han respondido. La respuesta en los medios, hemos puesto el proyecto online el 26 de septiembre del año pasado, y cuando salió tuvimos una conferencia de prensa y Google creó este vídeo viral para nosotros. Lo hizo una empresa de Londres y pusieron a Adolfo, que es nuestro comisario, así en una especie de personaje animado de cómic, y a él le encantó. Y el profesor Matthews también ha sido googleizado, y esto se ha convertido en un vídeo viral. Lo interesante es que el primer día tuvimos la cobertura mediática tradicional, todas las redes, periódicos y también Bloomberg Televisión, que nos dio cobertura mundial. Y en los primeros 4 días, después de lanzar el proyecto, recibimos 1 millón de visitantes únicos. Y esto es mucho, incluso Google se sorprendió. Afortunadamente está en la nube Google, por si estuviese en nuestro propio servidor del museo se hubiera colapsado en las primeras 24 horas. Tuvimos esta respuesta sorprendente y sabíamos que el proyecto era bueno y estábamos muy orgullosos además de hacerlo. Y tienen buen aspecto online los pergaminos, pero no teníamos ni idea del impacto cuantitativo y cualitativo que tendría. Cuando digo cualitativo, yo he leído los tweets, he leído los blogs, he leído los comentarios, tenemos nuestro propio sistema de comentarios en la página web, y he visto el tipo de respuestas que recibíamos. Había gente que había encontrado el libro de la Biblia en línea, en hebreo original, y estaba emocionadísima. Así que pensamos que lo que habíamos hecho estaba bien. Y esto es una página de nuestra web. Se puede imprimir y da 6 páginas de DIN A4 con respuestas. Y bueno, aquí hay algunas de las que hemos recibido. Esta es la versión china, por cierto, que también la hay. Y como digo, lo más emocionante para mí fue leer los comentarios de personas, o incluso gente que hacía vídeos en YouTube acerca de esta interfaz. Tomaban pantallazos, utilizaban nuestro propio vídeo. Para mí ha sido lo más importante de trabajar en las redes sociales, es que cuando toman tu colección y hacen algo, es decir, completan una especie de ciclo. Si el material está en el espacio de trabajo de las personas y hacen algo con ello, entonces sabemos que le hemos tocado el corazón o le hemos tocado la sensibilidad de alguna forma. Y vimos como nuestra interfaz se veía como mucha gente cargaba vídeos en YouTube. Había tweets, había blogs, había retweets. Y así el proyecto despegó. Un año más tarde estábamos recibiendo 1000 visitantes singulares al día que accedían a toda la colección, pero para este proyecto pues es lo más popular que tenemos. Y hemos decidido traducir a otros idiomas. Tenemos una versión en hebreo y la semana pasada completamos la versión en chino. Y tuvimos mucha suerte de 4 becarios que tuvimos el año pasado de la Universidad de Hong Kong, que son expertos profesionales y además traductores, y han traducido todo al chino. Y recibimos entonces otra onda. La verdad es que no habíamos hecho un lanzamiento oficial porque ya estábamos exhaustos con todo lo anterior. Es decir, la cantidad de entrevistas, y cada vez que intentaba trabajar en mi departamento me dicen, hay un periodista afuera, hay un equipo de televisión. Y esto fue durante meses así, para dar respuesta a los medios. Y ahora que ya teníamos la versión china, pues vamos a lanzarla en Hong Kong el mes que viene, en un congreso especializado precisamente con estos ayudantes de prácticas que hicieron el trabajo. Pero aún antes de hacer esto, vino la CCTV a entrevistarnos y a entrevistar también a estos becarios que habían hecho todo el trabajo. Y lo que tenemos que hacer ahora es tener una traducción disponible, y hay que negociar
qué versión de la Biblia en chino vamos a utilizar y creo que hemos encontrado una solución, pero hace falta gente como sacerdotes y rabinos y especialistas en el profeta Isaías para que nos digan cuál usar, porque no es así de fácil. Pero, como digo, toda la página web está disponible en chino y aquí están las entrevistas de la CCTV. Hemos también jugado con cosas como Second Life. No sé si conocéis Second Life. Es esta interfaz en 3D. Esta es el santuario del libro. Podemos llevar nuestro avatar y desplazarnos por el espacio. Esto fue ya hace un par de años. Y se ha modelado el campus también en 3D para Second Life, para que todo el mundo pueda visitarlo. Básicamente tomamos la imagen del CAD como parte de la arquitectura original del sitio, lo reproducimos en Second Life y lo reproducimos a la misma escala y luego hicimos la modelación del campus. Y hasta fue divertido y todo. Bueno, veo que se me va acabando el tiempo. Voy a avanzar. Estos son... Bueno, aparte de preocuparnos de proyectar la colección más allá de los muros del museo, tenemos también que responder a las necesidades de los visitantes físicos que vienen al museo, que vienen a los centros de interpretación, que a veces solicitan información online, y tenemos 3 centros de interpretación en el museo. Y yo estoy realmente en contra de hacer una interfaz de nuevas tecnologías dentro del museo, porque creo que es la propia colección la que tiene que expresarse. Pero hay gente en el museo, como el director y los jefes comisarios, insisten en estos centros de interpretación y los intentamos hacer muy discretos y muy respetuosos para que no le roben la atención a los objetos que están expuestos. Pero una vez que salgan del museo, entonces sí pueden tener una gran voz, porque la gente que no puede acceder al museo por lo menos pueden acceder a estos centros de interpretación en línea. Se puede visitar todo aquí el departamento. Tenemos también 4 sinagogas enteras que han sido reconstruidas dentro del museo. Una viene de Italia, otra de India, otra de Alemania, una sinagoga de madera policromada y una también de la isla de Surinam, que vino a nuestro museo el año pasado. Y todo el suelo es de arena. Se ha reproducido exactamente igual. Es la sinagoga que había del Surinam y lo importante era que tuviese esta arena blanca en el suelo. Es decir, son 4 sinagogas internas que forman parte de nuestra exposición de sinagogas del museo. Y está muy interesante para también poderlo interpretar en línea. Tenemos una interfaz muy interesante del artista Jack Lipschitz. Tenemos 600 horas de entrevista con este artista y hemos interpelado sus ideas y se pueden estudiar haciendo clic en determinados términos. Sería como preguntarle directamente a Jack Lipschitz. Y hay un pequeño vídeo, porque el artista ha fallecido hace 10 años, y entonces tenemos toda esta documentación sobre él y podemos realmente preguntarle, aunque esté muerto, una serie de preguntas y recuperar sus respuestas. Es una interfaz muy curioso. Aquí tenemos a Jack Lipschitz. Si le hacemos una pregunta, habrá alguna respuesta que nos pueda dar. Y ya acabando, porque creo que me quedan 2 minutos. ¿Es cierto eso? 2 minutos. Para este centro alrededor del cual gira mi mundo. El museo también es un sitio muy dinámico en el que hay muchos eventos, todo a lo largo del año. Hay música, teatro. Esto es un espectáculo de marionetas que hace su juego con los sarcófagos que están al fondo. También hay eventos nocturnos y hay una fiesta wifi. La gente viene al museo e interactúan con las colecciones en el espacio físico de unas maneras que son muy curiosas. Queremos buscar maneras de promover esto en línea y compartirlo con la gente que esté fuera del museo. Aquí estamos celebrando la renovación del museo hace 2
años, en verano. Fue una cosa muy VIP, muy formal, con 1000 invitados especiales, un juego de fuegos artificiales, muchos discursos. Vino el presidente, el primer ministro, todo el Parlamento. Fue como un evento muy formal. Y al mismo tiempo lo celebramos la apertura del museo con un evento no tan formal, que es la fiesta Wi-Fi. La gente lleva sus auriculares y escuchan música. Esta es la noche de la celebración del día que abrimos y lo hacemos todos los años para celebrar. Llegaba la música por Wi-Fi y había 4 áreas dedicadas en esta especie de gran patio. Y en esta parte se oía esta música, si pasábamos allí oíamos otra música y en cada esquina había 4 tipos de música distintas para bailar. Entonces veíamos a gente bailando aquí y luego veíamos a gente del otro lado bailando de otra forma. Era divertidísimo y al mismo tiempo con absoluto silencio porque es en el medio de la noche y hay vecinos alrededor, con lo cual no se puede hacer ruido. Pero fue una forma curiosa de celebrar el espacio del museo. Oh, this is what it looks like. Y este es el aspecto que tiene. Tenemos un festival de cometas todos los años. Fue muy emocionante. Y más cosas que tenemos. Y queremos promover estos eventos a efectos de la información. Tenemos que documentarlos después para que la gente pueda ver lo que se han perdido y sientan la necesidad de venir al próximo evento. Y en las páginas de Facebook también hay gente que aporta. Dice, yo estuve aquí, hice esto, vi esto. Y todo esto se integra en nuestra nueva plataforma. Por supuesto, el corazón de nuestro museo son las colecciones. Y lo que hacemos es siempre volver a la esencia de nuestro museo. Y la respuesta es, la esencia son las colecciones. Y aunque las fiestas pueden estar bien y los eventos también, y está muy bien compartirlo, lo más importante que tenemos, y si yo hablo de nuestro museo, y es lo que quiero compartir con todos vosotros, es nuestra colección. Y también las exposiciones que organizamos, ya sea con material nuestro o material que viene de fuera o material que llevamos fuera. Esto es la esencia de nuestro proyecto. Así que os invito al Museo de Israel en Jerusalén y venid a ver los pergaminos del Mar Muerto y venid en verano porque además tenemos unos festivales de música estupendos y el tiempo es bueno y podéis tomaros un vinito también fuera del museo. Así que seáis bienvenidos. Gracias. Después de esta presentación, que creo que más que serviros para poner los dientes largos os ha creado bastantes dudas, porque ahora ya no sabéis si visitar los museos a través de internet o presencialmente. En este caso, como queda un poco lejos, pues por lo menos tenemos la posibilidad de recurrir a la red para acercarnos y traer el museo a la palma de nuestras manos. Pues después de este momento pues vamos a tener un pequeñito descanso de media hora para luego pues retomar lo que es la jornada pues con digamos que un museo que nos queda un poquito más cerca, bueno, una serie de museos que nos quedan aquí al lado en Coruña, en los que pues la verdad es que lo de acercarse físicamente no es un gran problema, por lo que no habría tanto este miedo de poder acercarnos a través de Internet, y además Internet aquí nos mostraría unas cosas diferentes a lo que serían las muestras presenciales. Nos vemos dentro de media hora.